Canadá está sumamente furiosa con Donald Trump y con su despreciable régimen. Tanto así que se está presumiendo una guerra en contra de Estados Unidos. Así es, Canadá no va a permitir ninguna debilidad. Se están preparando para una posible invasión de los Estados Unidos bajo el régimen de Donald Trump. Y pueden decir, bueno, esto es exagerado o suena un poco extravagante. Y la verdad, nada suena extravagante cuando viene de parte de Donald Trump. Solo piensen en lo que ha pasado en estos últimos días. Donald Trump ha dicho varias veces que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, debería dejar de ser ministro y ser gobernador, ya que Donald Trump continuó con esta tonta retórica de que Canadá debería de ser el estado número 51 de Estados Unidos. Así que déjenme hablar de los pasos tangibles que ha dado el primer ministro de Canadá, Mark Carney, hablando sobre cómo Canadá se está preparando para una posible invasión de los Estados Unidos y también sobre cómo trata de proyectar fuerza sobre la soberanía canadiense. Canadá está expandiendo su presencia militar en el Ártico. ¿Qué tan grande es esta iniciativa? Decenas de miles de millones de dólares, entre 25.000 y 40.000 millones de dólares, serán invertidos ahora por Canadá en sus regiones del norte para desarrollar sistemas de defensa muy complejos ahí, e invertir también en sistemas de defensa complejos dentro de Canadá. El primer ministro Mark Carney está hablando de uno de los territorios canadienses, donde presentó el plan que va desde los 25.000 hasta los 40.000 millones de dólares para mejorar la defensa en Canadá. Además, otra de las cosas que hemos visto bastante hacer a Canadá es reforzar su soberanía en lo que respecta a satélites y su impulso en el espacio. Esto es un gran negocio, ya que Canadá se da cuenta de que no puede depender de los satélites de Elon Musk, y entonces Canadá realmente necesita diversificarse aquí. Así que Canadá lanzará cientos de satélites como parte de una agenda de defensa nacional. The New York Times escribe que desde que comenzó la guerra comercial de Donald Trump el año pasado y desde que Donald Trump amenazó con invadir Canadá, y créanme que no trato de ser hiperbólico aquí, pero Donald Trump es alguien que básicamente ha creado una guerra que involucra al mundo entero en este momento. Invadió ilegalmente Irán y ahora todo Medio Oriente está envuelto en esta guerra innecesaria. Donald Trump esencialmente ha robado sistemas THAAD y Patriot que les había dado anteriormente a Corea del Sur, y esto tiene a Kim Jong-un, el dirigente de Corea del Norte, lanzando ataques con misiles balísticos a Corea del Sur. Básicamente les está diciendo, sabemos que ya no tienen protección ante estos misiles. Tienes a Donald Trump atacando a Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, mientras que también tienes a Donald Trump quitándole las sanciones de venta de petróleo a Rusia. Por ende, Rusia se está recuperando económicamente de una forma magistral. ¿Y sabes qué hace Rusia con todo este dinero? Dos cosas. Primero, que Rusia está utilizando todo este dinero, todos estos miles de millones de dólares obtenidos por el petróleo, para continuar atacando de forma horrible a Ucrania. Y también Rusia está optando por favorecer a su aliado. ¿Quién es el aliado de Rusia? Irán. ¿Y qué está haciendo Rusia? Le está dando o le está proporcionando todo lo que sabe y toda la inteligencia que puede disponer para que Irán continúa atacando a Estados Unidos. Y así es Donald Trump, es malicioso, es imprudente, es tonto. Y Canadá sabe perfectamente que necesita prepararse para todo esto. Y en cuanto a que los Estados Unidos continúen atacando a Canadá en los últimos días, quiero decir, Donald Trump anunció, con esta guerra en curso en Irán y el resto del mundo, que está expandiendo las invasiones comerciales sobre Canadá, y ya saben, la guerra comercial de Donald Trump contra el mundo basada en la AIPA, que fue considerada inconstitucional e ilegal por parte de la Corte Suprema. Así que Donald Trump invocó la Ley de Comercio de 1974, sección 122, la cual también es ilegal que Donald Trump lo haga. Pero esto es lo que hizo después de que la Corte Suprema fallara en su contra. Pero vean, la sección 122 tiene una limitación en términos de tiempo. Son como aproximadamente 150 días más o menos. Así que Donald Trump también decidió invocar la Ley 301 de la Ley de Comercio, que requiere hallazgos de mala conducta si inicia investigaciones contra otros países. Y de nuevo, Donald Trump está abusando completamente de la sección 122 y de la sección 301 o 301. Pero básicamente está acusando a Canadá de participar en todos estos delitos y mala conducta relacionados con el comercio para que Donald Trump pueda tomar serias medidas de represalia en contra de Canadá. Muchas personas dentro de Canadá, incluidos Charlie Angus, están diciendo que no sería una sorpresa si Donald Trump decide invadir Canadá. Yo sé que muchas personas pueden pensar, oye, eso no va a pasar. Pero no me creas a mí. Pregúntale a los canadienses, revisen las encuestas canadienses. Todos tienen miedo de qué tipo de accionar puede llevar a cabo Donald Trump en estos días. Todos tienen miedo de que Donald Trump invada a Canadá. Así que con toda la razón del mundo, Canadá necesita prepararse, protegerse, alistarse. Quiero mostrarles también lo que ha estado diciendo últimamente el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Porque sí, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha estado sirviendo como una especie de corredor entre asociaciones transpacífico y también en asociaciones transatlánticas, saben, forjando estos lazos entre Europa y Asia, mientras que Donald Trump, bueno, continúa traicionando
impresionando a todos. Y el primer ministro Mark Carney, que probablemente sea de los banqueros más destacados, porque sí, por si no lo sabían, él lideró el Banco de Canadá y también lideró el Banco de Inglaterra justamente en una crisis financiera masiva, por lo cual es considerado como el líder perfecto para llevar a cabo el país mientras que se encuentra en esta crisis, que probablemente sea de las crisis económicas y políticas globales más grandes. Y también tenemos que tener en cuenta que Mark Carney se ha nombrado o se ha afirmado como el líder del mundo libre, y eso absolutamente no incluye a los Estados Unidos. Así que el primer ministro Mark Carney estuvo en Yellowknife, uno de los territorios del norte de Canadá. Por cierto, un saludo a las comunidades indígenas ahí. Aquí tenemos al primer ministro Mark Carney hablando en Yellowknife sobre el refuerzo de las capacidades de defensa de Canadá para no depender de Estados Unidos, y también para poder estar protegidos por una posible acción de Donald Trump. And today, we are announcing a series of transformative initiatives that will help unlock the full potential of this vast region. We're moving forward with an ambitious new plan backed by more than $40 billion of investments in Canada's North and Arctic. Investments to defend our sovereignty and to deter new threats. Investments to connect, build, and transform Northern and Arctic communities. With this plan, we are taking control of our future. We will no longer rely on others to defend our Arctic security or to fuel our economy. We're taking full responsibility for defending our sovereignty. And we are unleashing a range of new economic opportunities for the over 140,000 Northerners who will benefit from stronger, more connected communities, more opportunities, and a higher standard of living. Entonces, dentro del mismo periodo de 48 horas después de haber entrado en Yellowknife, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, estuvo en Noruega, donde estuvo con el primer ministro de Noruega, Jon Gahr Støre, y el canciller alemán Friedrich Merz, y celebraron una conferencia de prensa juntos, hablando sobre el fortalecimiento de las relaciones de seguridad entre ellos. Y por supuesto que sabemos sobre los números de Canadá. Se han barajado inversiones de entre 22.000 a 40.000 millones de dólares para proteger a los canadienses en su defensa y también para crear nuevos empleos dentro de Canadá. Mientras que Donald Trump está por ahí, como todos sabemos, creando una crisis económica global. Así que aquí está el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Noruega, de pie junto al primer ministro Støre y el canciller alemán Friedrich Merz. Miren por favor. We are, as Canada, are taking control and responsibility for defense of our Arctic, more control and responsibility for defense of our Arctic. We will do that by very large investments, some of which we announced yesterday. And we will do that in partnership with our closest allies, very much including Norway and Germany, and then, if I may broaden Norway to include the Nordic countries and the Baltic countries to some degree, because there's an integration of the Nordic-Baltic 8 through NATO. So we're broadening out those partnerships. That makes us stronger, as does taking more of the responsibility ourselves. Saben, luego le preguntan a los tres sobre Groenlandia y las amenazas que ha tenido Donald Trump sobre llevar a cabo a Groenlandia. Esto fue lo que respondieron al respecto y verán que no se andan con rodeos. No dicen cosas como, bueno, es que es Donald Trump siendo Donald Trump, ni justifican ni una sola de sus acciones. Miren por favor. Greenland is part of the Kingdom of Denmark, and it's up to the people in Greenland and in Denmark to trace the future for the people in Greenland. Any attempt to say that a country can take land from another country is unacceptable. It's not acceptable to international law, and especially something which should be unheard of among allies. And I will just fully associate myself with that. I've said it in the past, and I just add this because it goes to what's happening here, is that we are fully prepared individually and collectively to defend the Arctic and the High North. What this operation is about, this training exercise, is to further build those capabilities against Russia, against any external threat. And of course, that very much includes Denmark as one of the 14 countries that's participating. It's also the case with Arctic Sentry within NATO and other frameworks. So we will deal with the security threats as partners
not as individuals. Thank you. Okay. Y te quiero dejar con un clip en el que vas a escuchar al primer ministro Stone, al primer ministro Mark Carney y también al canciller alemán Friedrich Merz. Por favor, quiero que le prestes mucha atención, ya que te va a dar el contexto necesario para poder comprender el contexto de todo lo que está pasando, por qué el mundo está como está y por qué estas personas se están juntando para estar en contra de Donald Trump y la crisis global que él se ha encargado de crear, ya sea económica, social y cultural. Miren, por favor. We are entering the 5th year of a full-scale aggression from Russia against Ukraine, and Ukraine has had to live with events beyond Ukraine taking attention away from this completely unacceptable situation they are in. So the first thing is that when there is dramatic things happening elsewhere, there is less attention on keeping pressure on Russia, supporting Ukraine's defense. The three countries standing here are consistent in supporting Ukraine, even if the focus may be somewhere else. In fact, we have from Norway and Germany, I think will be the major providers of support, and also from Canada to Ukraine's ongoing efforts. And it's our view, and I speak for Norway now, and I think we share that view, that there needs to be more pressure on Russia to stop this unacceptable war. And from my perspective, I think that there should be no pressure on the energy side taken off Russia. It needs to be consistent, and it needs to be felt from the Russian side so that they will come to the negotiation table, accept the ceasefire, and accept a just and durable peace. Well, I fully agree with what Prime Minister Sture just said. As you all know, we had a video conference with the G7 leaders on Wednesday, and 6 out of 7 were clearly the opinion that we should not release the sanctions against Russia. And we were a little bit surprised that we heard this morning that the American government decided differently. This is definitely not our view. We are sharing the 6 out of 7 that this should be not the case because Russia is benefiting from that. And we are seeing this into the right different direction. We should put more pressure on Russia to bring this terrible war to an end as soon as possible. And that's the reason why we are having a different view on this decision, which was obviously taken in D.C. last night. Yes. I'll just reinforce that. Entirely agree. Canada's position is to maintain sanctions on Russia, maintain sanctions, including on the Shadow Fleet, which is moving this oil. There has been very tight cooperation between Russia and Iran at great cost to the people of Ukraine, and a great threat to peace and security in Europe. And this group, under the leadership of the two gentlemen to my right, and a broader coalition of the willing, has stood up to that. In providing the framework for security guarantees, stood up to that in terms of providing support and training and materiel to Ukraine. All of us have contributed considerably to the defense of Ukraine, stood up to it in terms of sanctions, which we stand by and will continue to do. Incluso los propios generales de Donald Trump saben que esta guerra que Donald Trump está llevando a cabo ahora es completamente ilegal, es ilegítima. Y aparte de todo esto, es una guerra totalmente innecesaria y tonta, al igual que casi cualquier movimiento que ha hecho MAGA últimamente. Al igual que todas estas personas que en este momento están lamentando esta guerra y dicen, bueno, yo no voté por esto. Sabes, sí votaste por esto, porque desde que tú votaste por Donald Trump, votaste por alguien que destruyó el país, que está destruyendo la economía global. Porque desde que eres un republicano que marcó la casilla junto al nombre de Donald Trump, ya eres parte de la causa de todo esto. Y deberías de saber que Donald Trump te estafó. Porque sí, esto es lo que ha hecho Donald Trump desde que comenzó a ganar dinero, estafar. Y sabes, casi todo el mundo que votó por él y muchas personas dentro de su administración están empezando a darse cuenta de esto. Y lo que dijo uno de sus generales ante el Congreso, admitiendo la ilegalidad de esta guerra en contra de Irán y también la estupidez de la misma guerra. Pero antes de entrar en esto, quiero que hablemos sobre un anuncio que hizo Donald Trump en el que básicamente está hablando de que Pete Hegseth dice que esta guerra es interminable. O sea que esta es una guerra que no tiene fin.
Esto fue lo que Donald Trump escribió en Truth Social. Hace unos momentos, bajo mi dirección, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó una de las incursiones de bombardeo más poderosas de la historia de Medio Oriente y obliteró totalmente cada objetivo militar en la joya de la corona de Irán. Nuestras armas son las más poderosas y sofisticadas que el mundo jamás ha conocido. Pero por razones de decencia he optado por no aniquilar la infraestructura petrolera en la isla. Sin embargo, si Irán o cualquier otro hiciera algo para interferir con el paso libre y seguro de barcos a través del estrecho de Hormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión durante mi primer mandato. Y actualmente he reconstruido nuestro país a través de convertirlo en la potencia más letal y la fuerza más efectiva, por mucho en cualquier otra parte del mundo. Irán no tiene la capacidad para defender nada de lo que queramos atacar. No hay nada que puedan hacer al respecto. Irán nunca tendrá un arma nuclear, ni tendrá la capacidad de amenazar a los Estados Unidos de América, al Medio Oriente o al caso al mundo entero. Donald Trump realmente se refiere a Israel. El ejército de Irán y todos los demás involucrados con este régimen terrorista harían bien en deponer las armas y salvar lo que le queda del país, que no es mucho. Gracias por su atención en este asunto. Ahora el periodista Yahar Ali, quien publicó este tweet de Donald Trump, también escribió: Donald Trump dice que el ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo ataques en la isla de Kaj. La isla es la principal terminal de exportación de petróleo crudo de Irán. Aproximadamente el 90% del petróleo de Irán pasa por ahí. La República Islámica ha señalado repetidamente que los ataques a su infraestructura petrolera central, especialmente a esta isla, serían una línea dura importante. Esto tiene el potencial de ser una escalada mayor, pero tendremos que esperar a ver qué pasa. Así que el precio del petróleo ya está subiendo y todos estamos viendo los efectos de esto. Y Donald Trump decide que la escalada es lo que queremos prevenir adelantado. Supongo que esto es lo que hace Estados Unidos ahora. Inicia un conflicto diciendo que lo hacen únicamente de forma preventiva. Todo esto supuestamente para evitar cualquier ataque hacia los buques petroleros que se mueven dentro del estrecho de Hormuz. Donald Trump dice: ¿sabes qué? ¿Qué tal si los bombardeamos de nuevo? ¿Qué tal si escalo esta guerra aún más? La verdad, no tiene el más mínimo sentido lo que dice y lo que hace Donald Trump. ¿Y sabes quién más está furioso? Pete Hegseth, el secretario de defensa de Donald Trump, está igual de furioso que Donald. Y Pete Hegseth responde a todo lo que está pasando criticando los medios de una forma absoluta. Miren por favor. They're confused and we know it. Our response? We will keep pressing. We will keep pushing, keep advancing. No quarter, no mercy for our enemies. Yet some in this crew, in the press, just can't stop. Allow me to make a few suggestions. People look up at the TV and they see banners, they see headlines. I used to be in that business, and I know that everything is written intentionally. For example, a banner or a headline: Mideast war intensifies, splashing on the screen the last couple of days, alongside visuals of civilian or energy targets that Iran has hit, because that's what they do. What should the banner read instead? How about Iran increasingly desperate? Because they are. They know it, and so do you, if it can be admitted. Or more fake news from CNN. Reports that the Trump administration underestimated the Iran war's impact on the Strait of Hormuz. Patently ridiculous, of course. For decades, Iran has threatened shipping in the Strait of Hormuz. This is always what they do: hold the strait hostage. CNN doesn't think we thought of that. It's a fundamentally unserious report. The sooner David Ellison takes over that network, the better. Entonces está diciendo que el culpable de esto es CNN, que ellos son los que están equivocados aquí. CNN es el responsable por informar sobre esto. Pete Hegseth dice sin piedad. Así que escuchamos del régimen de Donald Trump que están liberando al pueblo de Irán, al mismo tiempo que Pete Hegseth dice: no estamos mostrando piedad. Así que la verdad, el mensaje es muy confuso. No estoy seguro ni siquiera cuál es el punto aquí, porque no creo que haya un punto. Todo esto es un tema tonto, la verdad. Y eso es exactamente lo que un funcionario de la administración de Donald Trump, un general actual, tuvo que decir. Y simplemente creo que no lo pudo haber dicho mejor. Miren por favor. The war, and what I've observed over the course of studying air power in history is that anytime you attack a civilian population, you usually end up finding that it just hardens their resolve. We take this all the way back to the London Blitz in World War II. Right. The Brits just had a stiff upper lip and kept on fighting. And I think that's what we've seen in Europe. Bombardeamos a estas personas y nos odian, dicen. Ya saben que diariamente se escuchan un montón de quejas de parte de los republicanos contra los refugiados de naciones con crisis. Pero ¿sabes qué?
Estas personas son refugiadas porque Estados Unidos inició ciertos ataques. Los escuchamos hablar de por qué la gente huye de estos países. Tal vez huyen porque Estados Unidos los desestabilizó. Solo date cuenta de que estás bombardeando Venezuela, estás bombardeando ciertos países, muchas personas tienen que salir corriendo por miedo. ¿Y qué hacen? Como Estados Unidos no entra a estos países y quita la criminalidad, sino que entra, ataca y se va, ¿qué hacen las bandas delictivas? Apenas Estados Unidos sale de su país en Latinoamérica, comienza a delinquir, amenazar, quitar vidas, extorsionar, vacunar, y las personas no tienen más opción que irse de su país y entrar como refugiados a Estados Unidos. Esta ha sido una tendencia histórica, y al principio de esta administración, Donald Trump decidió desmantelar la USAID. Y entonces, ¿sabes qué? Estás creando más enfermedad, más hambruna, más desestabilización. Y luego te quejas cuando ves a los refugiados en Estados Unidos. ¿Qué acaso no te das cuenta de la conexión? La verdad, ya solo queda reírse porque esto es tan irónico, es tan tonto lo que está pasando. Cuando yo veo, por ejemplo, a los británicos conservadores racistas decir cosas como ¿qué pasa con toda esta gente de la India? Es como que, hermano, no te das cuenta de lo involucrado que estás tú en todo esto. Y ahora Estados Unidos es parte de la desestabilización de todo Medio Oriente y se están quejando por ¿qué es? Y sabes que ahora Estados Unidos es el responsable de la desestabilización en todo Medio Oriente y se están quejando de los refugiados que vienen desde Medio Oriente. Yo creo que no tienes que ser un mega genio para poder entender qué pasa aquí. ¿Por qué llegaron a Estados Unidos como refugiados? Y eso es lo que estamos haciendo. Y más tarde, luego de esto, admitió que Estados Unidos es el responsable de este bombardeo a una escuela primaria donde lastimosamente 185 personas perdieron la vida, de las cuales 150 eran niñas. Así que por supuesto que esta gente va a odiar a Estados Unidos. Y piensen en lo que Donald Trump le ha quitado egoístamente a esta generación. Piensen también en lo que varios presidentes republicanos le han quitado a esta generación. Esa idea de que había una clase media esperándonos, la cual tal vez para muchos de ustedes, si son mayores que yo por ejemplo, heredaron tal vez un Guy Beagle. No lo sé, sindicatos que tal vez aún no habían sido destruidos por Ronald Reagan. Al menos es infraestructura, así que no se ha ido. Actualmente la capacidad de poder costear una casa ya no está. Destruyeron un plan que habían hecho para poder construir y costear casas a un menor precio. ¿Y qué hizo Donald Trump? ¿Qué le dijo Donald Trump a Mike Johnson? ¿A quién le importa eso? Esas fueron sus palabras exactas. ¿A quién le importa eso? Claro, tal vez a él no le importa porque tiene cientos de millones de dólares del Estado en sus bolsillos y no le interesa porque se puede comprar cuantas casas quiera. Pero el pueblo, a la gente que está empezando, a la gente que está trabajando día tras día, 20 horas diarias, 15 horas diarias, 18 horas diarias, le importa esto, le importa poder tal vez algún día, después de años de trabajar como un burro, obtener su casita. Pero ¿sabes qué? Con las cosas como están ahora, no se puede. Los precios son inalcanzables. Pero esta es la historia que ha creado Donald Trump. Esta es la desestabilidad económica que ha creado Donald Trump. Antes de retirarme, quiero que por favor le presten atención a este clip, ya que yo lo considero sumamente importante. Miren, por favor. New York Times television critic James Poniewozik writes, "The meme videos suggest that war is a movie and that movies are war, and so are sports and games, that American culture's whole run of fireballs, smackdowns, and shoot-'em-ups is of one piece with the administration's militainment aesthetic. It used to be only strident detractors of pop culture who argued that macho entertainments were priming their audiences for war. Now that's simply the implicit position of the White House." The criticism that Donald Trump and the incompetents working for him in the White House have encountered since putting out these videos has only encouraged them to put out more of them, because that's the way their perversity works. They must be surprised that their propaganda videos, the stupidest ones in history, have not won them support for their war. No American war has ever faced as much opposition in this country as Donald Trump's war has faced in the first weeks of this war. And wars do not get more popular in America as they continue. And once again, Donald Trump said something that no other president has ever said about war. Quote, "Anytime I want it to end, it will end." That apparently means it will end when gasoline prices have gone too high for too long, or the stock market has gone too low for too long. But it will not end on the terms Donald Trump originally demanded, unconditional surrender. Today, the new 56-year-old Ayatollah Khomeini issued a written statement saying, "Every member of the nation who is martyred by the enemy constitutes a separate case in the file of revenge." Since Donald Trump said
there was nothing to be afraid of in the Strait of Hormuz. The New York Times reports at least 16 oil tankers, cargo, and other commercial ships have been attacked in the Persian Gulf since the U.S.-Israeli war against Iran began nearly 2 weeks ago. Iran has claimed responsibility for several of the attacks. Ellos creen que pueden salir de esto a base de memes, que pueden salir de esto con simples chistes. Pero para nosotros no es un chiste, es el futuro. Y nuestras vidas no son un chiste. Donald Trump se ha quedado mudo, mientras que esta guerra ilegal y catastrófica en contra de Irán arrecía, envolviendo a todo Medio Oriente y básicamente a todo el mundo. Por esta razón, Donald Trump se ha quedado en silencio. Donald Trump ha decidido no publicar nada. Ha pasado el fin de semana jugando golf. Está deambulando por su club de golf en Palm Beach y también se la pasa en Mar-a-Lago. Se está tomando fotografías con las personas y haciendo que le aplaudan. Se está tomando el llamado tiempo ejecutivo. Está haciendo una recaudación de fondos para su super PAC pro-Trump llamado MAGA INC, mientras que la guerra ha alcanzado nuevos niveles catastróficos. Tienes a líderes de Irán como Ali Lahari, que dirige el Consejo de Seguridad Nacional, que de hecho es el principal asesor en el Consejo de Seguridad Nacional. Él hace publicaciones como esta, mientras que Donald Trump está en un silencio absoluto. Lahari escribe: he oído que los miembros restantes de la red de Jeffrey Epstein han ideado una conspiración para crear un índice similar al 11 de septiembre y culpar a Irán por ello. Irán se opone fundamentalmente a tales esquemas y no tiene guerra con el pueblo estadounidense. Así es como se ve la propaganda iraní, mientras que Donald Trump se encuentra en un silencio total. Él está escondido en Mar-a-Lago, que por cierto, Mar-a-Lago fue el lugar donde Jeffrey Epstein llevó a cabo todos estos crímenes de los que sabemos que está involucrado Donald Trump. Por ejemplo, aquí pasó lo de Virginia Giuffre, que fue una niña que todos sabemos que fue por Jeffrey Epstein. Ella trabajaba en Mar-a-Lago cuando era menor de edad. Y luego Donald Trump dijo cosas como: no puede ser, Jeffrey Epstein tomó mi propiedad, él me la quitó, refiriéndose a esta niña. Esto es lo que pasa cuando tienes un criminal, un depredador dentro de la oficina oval. Mientras tanto, mira lo que está pasando en Medio Oriente, que básicamente están diciendo: no podemos volver a confiar en los Estados Unidos jamás. Irán es más confiable que los Estados Unidos. Solo quiero decir, no me crean a mí. Miren lo que los grandes compradores de petróleo en Medio Oriente están diciendo. Según informa Reuters, cuando Saudi Aramco dijo a sus compradores de petróleo en una carta esta semana que no tenía idea clara de qué puerto utilizaría para las exportaciones de abril, dejó al descubierto una nueva realidad. Irán, no los Estados Unidos, tiene la llave para reabrir el mercado energético global. La carta enviada a los compradores de petróleo saudíes en todo el mundo decía que podían recibir petróleo del Mar Rojo, pero que aún podían recibirlo del Golfo. Cito: bien podría llamar a Irán para averiguar cuándo termine esta guerra y así poder obtener mi petróleo, dijo un comprador habitual de petróleo saudí al recibir la carta mientras que la guerra rugía en todo el Golfo e Irán cerraba el estrecho de Hormuz. Así es como se sienten muchas personas ahora, asumiendo que Irán es quien dictamina el tiempo de esta guerra, hasta cuándo va a durar y cuándo se va a acabar. Y por ende, ellos no creen que Donald Trump tenga la capacidad de detener esta guerra, ya que Donald Trump solo está despotricando como un lunático, y luego literalmente se está tomando fines de semana libres, siendo algo que él llama tiempo ejecutivo, donde él se da un tiempo libre en el que no hace nada, solo hace publicaciones en redes sociales. Literalmente hace publicaciones desquiciadas como esta, en la que básicamente está haciendo crímenes de guerra. Como cuando Donald Trump dijo que se divirtió mucho bombardeando Islas Karg, ¿verdad? Porque eso fue lo que dijo Donald Trump en la NBC. Él dijo literalmente, y lo cito, voy a leerlo: nos divertimos mucho con esto. Quiero decir, qué cosa tan horrible y despreciable acaba de decir. Mientras tanto, Irán continúa atacando a naciones árabes que tienen intereses con Estados Unidos. Solo hace unas noches hubo un ataque combinado entre misiles balísticos y drones iraníes contra Bahrein, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y por supuesto también hacia Israel. Solo echen un vistazo también. Tienen a Hezbollah, con base en el Líbano, disparando hacia el centro y norte de Israel. Están siendo bombardeados más que nunca. Para ser claros, los Estados Unidos e Israel están golpeando a Irán muy fuerte, golpeando instalaciones militares y también golpeando instalaciones civiles. Hemos hablado de que Estados Unidos atacó hace unos días, hace ya casi 2 semanas, a una escuela primaria iraní, donde acabó con la vida de 185 personas, de las cuales 150 eran niñas. Y también Estados Unidos atacó a plantas de desalinización. Aparte de acabar con las plantas, acabó con la vida de las personas. Pero Estados Unidos e Israel han acabado con muchos objetivos militares en Irán. Sin embargo, no han sido capaces de eliminar este arsenal balístico que tienen los iraníes. Y tampoco han podido destruir estos drones Shahed, que le cuestan a Irán de hecho aproximadamente $20.000 fabricarlos. Así es, Irán puede producirlos en masa. Yo sé que tú me vas a decir, wow, $20.000 cuestan mucho. Estados Unidos gasta semanalmente $11.000 millones.
Imagínate qué puedes hacer, cuántos drones puedes hacer con $1 millón. ¿Qué te lo digo yo? Puedes hacer 50. Ahora imagínate cuántos puedes hacer con $10 millones. Y ahí es el cálculo tú. ¿Cuánto dinero puede invertir Irán para hacer cuántos drones? Y tienes que medir la cantidad de destrucción que llevan a cabo estos drones. Tiene que ver también lo que está pasando en todo el mundo. Todo esto mientras Donald Trump permanece en silencio y yo creo que ni siquiera puede darse cuenta de la magnitud de todo esto. Miren el aluminio, Bahrein, que opera la fundición de metal de un solo sitio más grande del mundo. Comenzó un cierre de producción por fases para conservar el suministro de materia prima. Así que ahora esto va a impactar el mercado de aluminio. Está impactando el mercado de fertilizantes. Por supuesto, ya saben, también está impactando el mercado del petróleo en este momento. Y el precio por barril de petróleo está aumentando vertiginosamente. Lastimosamente, todos estamos esperando de que esta semana sea catastrófica para la economía. De hecho, Donald Trump ha empujado a la economía global hacia básicamente una recesión. Es más, diría yo que más que una recesión, una depresión económica. Aparentemente las cosas se dirigen hacia ahí. La verdad, muchas personas me van a decir que estoy siendo hiperbólico, que estoy exagerando, pero si es así, ¿por qué muchos titulares del New York Times están siendo muy similares a los títulos que yo uso para mis videos? Es porque no estoy exagerando. Esta es la página 1 del New York Times. La guerra envía más temblores a través de una sacudida económica mundial. Ahora, aquí está el subtítulo. La consecuencia de un conflicto prolongado con Irán podría traer consecuencias catastróficas. Así que miren cómo Donald Trump, mientras permanece mudo, en silencio, envía este grupo de aduladores a los diversos canales de televisión, ya sea al medio oficial del régimen que se hace llamar Fox u otros medios. Permítanme mostrarles lo que pasó. Tienen a Dave McCormick, un senador republicano MAGA de Pensilvania. Él dice que este ha sido un éxito rotundo, que las cosas son increíbles ahora. Si nos hubieran dicho el primer día que las cosas iban a estar así de bien, les diría que de ninguna forma las cosas iban a estar así de bien. Estas son las falacias, las mentiras que están tratando de venderle al pueblo estadounidense. Observen a este senador republicano MAGA por ustedes mismos. Miren, por favor. That in that building, a number of American banks have offices there, and they are watching massive destruction from this in their offices. So American companies are getting impacted in the Middle East. Your reaction? Well, first, I think stepping back on day one of this operation, if you would imagine where we are on day 15, it's been a remarkable military focus and success in destroying missiles, drones, missile launchers, manufacturing capability, and really accomplishing the president's military objectives. We're not done yet, but we've made enormous progress on that, and the American people should take great pride in their military. It's been remarkable. ¿Qué tal el asesor económico nacional de Donald Trump, Kevin Hassard? Él dice que Irán no está impactando nuestra economía. Ellos no tienen el poder para hacer esto. Qué ofensivo que digan que tienen el poder para impactar negativamente nuestra economía. Here, but the president is calling on other countries now to send ships to help protect the Strait of Hormuz. You just heard Iran's foreign minister saying Tehran has been approached by other countries about negotiating their way through the strait. If that kind of negotiation happens, are Americans just going to get cut out here? Well, first of all, you have to understand that America is not going to have its economy harmed by what the Iranians are doing. The bottom line is that in the 70s, we didn't produce much oil, but now we do. And so America's in a very strong position. They think that they're going to harm the U.S. economy and get President Trump to back down. There couldn't be anything that was a stupider thing to say, because the bottom line is that our economy has got all this momentum in the world, and we've got lots and lots of oil. We have lots of trading partners that are more on the hook from imported oil from these guys. And as we can see, it's completely unacceptable that a government that would, murder 40,000 of their people just a few months ago would be blackmailing countries to let stuff through. President Trump thinks that is unacceptable. And for the global economy, we need to fix it, and we're going to fix it fast. Ok, ¿qué opinan de Chris Wright? Él es secretario de Energía y él estuvo en The Meat Press. Y esto fue lo que tuvo que decir. Very quickly, Mr. Secretary, there's a big debate over whether you all were prepared for what's happening in the Strait of Hormuz. If you were prepared, why is the Strait of Hormuz effectively closed right now? Because it's right near the Iranian shoreline. The world is abundantly supplied with oil and energy. We knew there would be a short-term disruption in energy flows. And to hear Chuck Schumer say that we didn't, it's just so he knows how foolish that is. And to say stuff to try to undermine the United States in the midst of a world-changing conflict just boggles my mind.
But this mission was carefully planned out. It's been superbly executed. On the other side, we'll be in a much better place. The greatest driver of terrorism in the world, the greatest threat to global energy supplies, will be defanged. Yes, we have disruption to get there, but we're going to be in a much, much better place in the not too distant future. Mr. Secretary, let's talk about Russia. The Treasury Department temporarily lifting sanctions on Russia. Y luego tuvimos a Mike Waltz, que él es el embajador de las Naciones Unidas de los Estados Unidos. Y él dijo, nadie ha visto una victoria tan dominante como esta antes. Esta es una victoria increíble para las guerras militares modernas. Esto es el problema de estas personas, que cuando se enfrentan a un problema tan grande, tratan de resolverlo mintiendo o diciendo barbaridades como estas. Pero igual, miren este clip, por favor. U.S. military has decimated Iran's air force, their air defenses, their missile capability, their missile production capability. This has been a dominant victory, the likes of which we haven't seen in modern American military history. Ahora les quiero mostrar lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Él se llama Archie y ahora está respondiendo a esta entrevista que Donald Trump dio previamente en la NBC, donde llamó y dijo, ¿saben? Puede que tengamos que golpear las Islas Krang unas cuantas veces más solo por diversión. Esto obviamente lo dijo Donald Trump. Aunque las obliteremos, queremos hacerlo por diversión. Y cuando Donald Trump dice cosas así, les da a los iraníes una herramienta para utilizar y decir, miren, ellos están allá afuera diciendo que esto es divertido. Decir que es divertido, acabar con la vida de una persona, es un crimen de guerra. Ahora tienen que ver lo que dice o cómo reacciona el ministro de Relaciones Exteriores iraní. President Trump said this weekend he is not ready to make a deal with Iran because the terms aren't good enough yet. His administration is saying this war could last another 3.5 weeks or so. Has Iran asked for a ceasefire? No, we never asked for a ceasefire, and we have never asked even for negotiation. We are ready to defend ourselves as long as it takes. And this is what we have done so far, and we continue to do that until President Trump comes to the point that this is an illegal war with no victory, and there are people being killed only because President Trump wants to have fun. This is what he has said. Have fun? We are not. Yes, this is what he said, that they are sinking, ships and targeting different places because it is fun. And the Secretary of War has said that there is no mercy. Mm-hmm. And this is actually a war crime. Even saying that is a war crime. So this is a war. This is a war of choice by President Trump and the United States, and we are going to continue our self-defense. Aquí tenemos más del ministro de Relaciones Exteriores iraní Archie. Quiero que vean lo que tiene que decir aquí. Miren, por favor. This is a war of survival for your government. Minister, don't you have to negotiate and reach out either directly or through a third party? No, it's not a war of survival. We are stable and strong enough. We are only defending our people from this act of aggression. And we don't see any reason why we should talk with Americans, because we were talking with them when they decided to attack us, and that was for the second time. There is no good experience talking with Americans. We were talking, so why they decided to attack us? So what is good if we go back to talk once again? Y aquí tenemos más del ministro de Relaciones Exteriores Archie, donde admite que Francia, Italia y muchos otros países están negociando directamente con Irán. Miren, por favor. The Financial Times is reporting that European diplomats from France and Italy are talking to your government about trying to get safe passage for their ships. Are you open to restarting oil and gas vessels going through there? Well, we are open to countries who want to talk to us about the safe passage of their vessels. You are negotiating with France and Italy? Well, I cannot mention any country in particular, but we have been approached by a number of countries who want to have a safe passage for their vessels.
and this is up to our military to decide. And they have already decided to let a group of vessels belongs to different countries to pass in a safe and secure. So we provide them security to pass because we have not closed this strait. They are not coming themselves because of the insecurity which is there because of the aggression by the US. En contraste, el presidente Zelensky de Ucrania está tratando de ayudar a los Estados Unidos. Está tratando de darle a los Estados Unidos tecnología que ayuda a, ya saben, evitar que estos drones Shahed y misiles balísticos de Irán los ataquen. Básicamente tecnología de intervención de ataques de parte de estos drones o misiles. ¿Sabes por qué Ucrania quiere ayudar? Porque Ucrania, gracias a que ha sido atacada por años por Rusia, ha implementado esta tecnología que casi ningún otro país en el mundo la tiene. ¿Por qué? Porque si no hacían esto, iban a perder más soldados de los que ya estaban perdiendo, y se la están ofreciendo a Donald Trump, quien básicamente se está negando a aceptar esta ayuda, porque claro, Donald Trump no puede aceptar ayuda de Ucrania, porque Donald Trump está atacando a Ucrania asociándose con Rusia. Miren por favor este clip. You worry though that you still have not been able to persuade President Trump, it seems to me, because he tweeted out saying, if America does not have enough weapons, it's because Joe Biden gave them all to Zelensky. And he compared you to P.T. Barnum. It does seem that President Trump still has some anger or resentment toward Ukraine and even toward you personally. I don't know, Farid. Be honest, I'm looking just to the facts. So what Middle East countries and American bases, what they need now, just to be in more strong security. So they need interceptors. It's drone interceptors. These new technologies, it's our technologies. So President Biden, we are thankful to America and bipartisan support and to President Trump, but we never got drones interceptors from the United States. So we never asked, it's just new technologies. But we've got Patriot missiles, and we are thankful to America that we could get some missiles. But also at the same moment, I want to underline that Middle East partners had more missiles for Patriot than we've got from the United States and Europeans during all the war. They used more missiles. They used more than 800 Patriot missiles during first attack, during first 24, 36 hours. So more than we had during all the months. But when we speak how to close the sky, we gave what we had. And what our American friends, they don't have, or European friends, they don't have, such a big system of these experts. They have more other things, very strong things, but not these. And Middle East countries asked us exactly about. Y finalmente hay otro desarrollo en el que yo quiero que todo el mundo esté pendiente, esté enfocado. Es lo que está pasando en el Mar Rojo y en el estrecho de allá. Porque ya saben, el Golfo Pérsico tiene el estrecho de Hormuz. Porque claro, ahí se envía gran parte del petróleo, pero no estamos hablando del Mar Rojo. Ese es un camino alternativo para que se envíe gran parte del petróleo. Especialmente, o bueno, mejor dicho, esencialmente petróleo saudí. Bueno, una de las herramientas que tiene Irán es activar aún más los huites de Yemen y cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb completamente para apoyar a Irán. Y tienes a ambas áreas cerradas, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, ambos estrechos, el de Mandeb y el de Hormuz. Esto es un gran problema y eso causará, creo, que el petróleo aumente claramente a más de $200 el barril. Tal vez incluso puede llegar a los $300. Hacia ese punto se dirigen las cosas. Esta va a ser una catástrofe económica gigantesca. Claro, para todos menos para Rusia, que está vendiendo petróleo y ganando miles de millones de dólares semanalmente. Marjorie Taylor Greene está obteniendo su venganza final en contra de Donald Trump, ya que todo lo que ella le advirtió a Donald Trump que iba a suceder en caso de que él decidiera está sucediendo. Y ella fue a CNN para decir básicamente: Donald Trump, te lo dije. Y toda la base maga de Donald Trump lo está abandonando. Todo este movimiento de American First o América Primero, Estados Unidos Primero, está acabando. Ya por fin ha sido expuesto como el fraude absoluto que es. Primero estuvo en redes sociales y publicó cosas como estas. ¿Qué le está pasando a nuestro ejército? ¿Cuántos están muertos? ¿Han muerto más de lo que nos están diciendo? La administración necesita explicarle a Estados Unidos qué está pasando. Oren por nuestros miembros del ejército y sus familias. Oren por la paz. Luego va a CNN para hablar con Kaitlan Collins y Marjorie Taylor Greene le dice: yo no entiendo exactamente qué quiere decir Donald Trump cuando él dice que la guerra en contra va a terminar únicamente
cuando él lo sienta en sus huesos. Ella dice que no entiende qué significa esto y también dice que no entiende qué significa que Donald Trump a cada rato esté repitiendo que él no cree poder llegar al cielo. Ella insiste en que no entiende por qué Donald Trump hace esto y hasta hace una pequeña acusación de que tal vez Donald Trump está sufriendo un severo declive cognitivo. Miren por favor el clip. The president said today he would feel it in his bones when this would end. Is that a clear exit to you? I have no idea what that means. The same way I have no understanding of what he means when he says he doesn't think he's going to heaven. So those are statements that I find concerning. So I honestly have no idea what that means. Aquí tenemos más de Marjorie Taylor Greene diciendo ¿qué demonios está haciendo Donald Trump? ¿Por qué estamos enviando a miles de tropas estadounidenses allá afuera en este momento? Porque correcto. Hubo noticias de que hubieron más de 500 personas, o sea, 500 miembros de la fuerza de la unidad expedicionaria de marines en camino para allá. Esto les va a tomar llegar entre 10 días y 2 semanas, lo cual usualmente es un precursor de una invasión terrestre. Este fue el mismo movimiento que se utilizó justamente en la guerra de Vietnam. Lo mismo hicieron, enviaron fuerzas expedicionarias, demoraron 2, 3, hasta 4 semanas en llegar y de forma terrestre. Ella dice ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué hacemos esto? Miren el clip, por favor. And it doesn't make any sense. And I'll go further with this. Why are we sending thousands of more U.S. military troops? Why are we sending more of our military resources? Why are we pulling military resources away from other sectors of the world where it's much needed and putting it all there to fight Iran and to have this war in the Middle East? Marjorie Taylor Greene continúa diciendo, oigan, Donald Trump no nos había dicho el julio pasado, o sea, el julio de 2025, que él ya había obliterado todas las fuerzas nucleares de Irán. Y ahora Donald Trump dice que aproximadamente en una semana nos pueden atacar nuclearmente. Ella dice que Donald Trump es un mentiroso y nada de lo que él dice es cierto. Millions and millions of Americans are outraged by this. He never came to America and addressed the nation and gave clear reasons why we would go to war with Iran, especially after he told us back in the summer that he had completely obliterated all of their nuclear capabilities and had even chastised any news organization or media that said otherwise. But here we are in a war with Iran and it doesn't make it. Aquí tenemos más de estos momentos poderosos en CNN. Pero luego ella volvió a redes sociales y esto fue lo que dijo. He estado hablando por teléfono con algunos de los principales líderes conservadores del American First. Todos estamos de acuerdo, esta administración y el Partido Republicano van en la dirección equivocada en temas clave como la guerra, Epstein y especialmente temas nacionales. Han sido secuestrados completamente por Lindsey Graham, Mark Levin y los republicanos del establecimiento neoconservador contra los que todos votamos. El futuro de Estados Unidos nos pertenece a nosotros, a la generación más joven, no a los baby boomers a cargo, y ellos son donantes boomers. Y otros hemos estado haciendo nuestra propia parte para denunciar lo que está mal y contraatacar. Un gran porcentaje de estadounidenses está de acuerdo con esto. Aquí tenemos más de Marjorie Taylor Greene en CNN diciendo: nunca en absoluto Donald Trump ha hecho un caso claro. ¿Por qué estamos invadiendo Irán? ¿Qué está pasando? ¿Lo estamos haciendo acaso únicamente porque Netanyahu iba a ser lo primero? Por esa razón hemos perdido 13 miembros del servicio, por esa razón hay más de 200 soldados heridos y aparte de esto hay 10 soldados que están exageradamente heridos que probablemente no terminen como todos esperamos, tristemente. Y aún así, lo peor de todo es que probablemente estos números sean falsos. Evidentemente tienen que haber más, pero no los ocultan. Se han gastado aproximadamente más de $20.000 millones en esta guerra innecesaria. Hemos estado enviando fuerzas de expedición de marines. Gracias a Donald Trump se han destruido todas las alianzas que tenía Estados Unidos con el extranjero. Y ahora, como resultado de esta guerra, los precios de la gasolina están por los cielos. El precio del crudo se ha disparado. Los estadounidenses luchan día a día para poder sobrevivir económicamente. Y ahora nadie puede costear nada. Donald Trump, él solito se ha encargado de enviarnos a otra gran depresión. ¿Qué está haciendo? ¿Qué demonios está haciendo? Escúchenla. I don't know if they have a plan or not because they've never made a clear case to the American people why they are bombing Iran. They've never made a clear case why they're supporting Israel while Israel is bombing Lebanon and while Israel totally grazed Gaza, killing thousands and thousands of people and children. No, I don't think they've made a clear case for this at all. And the reality is, this is something that Americans are so fed up with. And we voted to
end it. That's what we voted for, to end all of this. Here we are over a year into President Trump's administration, and we're in a full-scale war with Iran that doesn't seem to be ending anytime soon. So no, none of it makes sense. Y luego tienen a Marjorie Taylor Greene diciendo no, él no va a recibir un premio Nobel a la paz. Este tipo es literalmente lo opuesto a un premio Nobel a la paz. Miren por favor. You know, at one time when he wanted to be the president of peace and he wanted to end wars and constantly talked about no more foreign wars, no ending wars, of course I thought he deserved the Nobel Peace Prize. But do I think he deserves it now? No, absolutely not. And I don't think this is what the American people want. Y luego ataca a todos los baby boomers en general. Ella dice, todos estos baby boomers que están en el poder, que se aferran con sus uñas en el poder, son personas que han arruinado nuestras vidas. Esto es lo que dice, miren por favor. I think there's a big divide, Caitlin, between the baby boomer generation and like Gen X, my generation, and the millennials. You know, our generations have been the ones that have been sent to fight these in the Middle East, and our generations have paid a huge cost, and we want to see it over with. But yet it's the baby boomers that are in power that are just clinging to power, living out the end of their days. You know, it really angers me, Caitlin, because I feel like they're ruining it for the rest of us. They're leaving us with tens of trillions of national debt. Only 7 years from now, Social Security is going to be bankrupt. So me and you, so our Social Security payments are going to be basically a tax, and we may never see a Social Security check. So the direction of America and the divide between the generations, where many baby boomers are supporting this war because that's what they've been told on television, where many of us, we get our news from alternate sources and international news, and we know what's going on. You know, here's the message for the rest of the world. The younger generations of Americans, we don't want with the world. We want peace. We desperately want peace between all of our nations. We want good trade. We want to have good business deals. And we want to be able to visit your countries and you come visit ours. This is not what we want. This is not what we voted for. Yeah. And I'm certainly praying for our military troops, and I'm praying for the administration to stop the insanity. Luego ya habla de, ya sabes, cómo las familias se preparan para las vacaciones de primavera. Cómo estas familias ya no pueden costear nada por culpa de Donald Trump. Miren, por favor. Here we are. Here's Americans at home right now. We've got families getting ready to go on spring break, and gas prices are skyrocketing. You know, inflation has barely stabilized, and people voted for lower grocery costs. Well, we're going to see costs at the grocery stores going up because diesel is going up and oil is going up because of this war. We've got 30% of the world's fertilizer goes through the strait. That affects our farmers that are struggling already. We voted to put Americans first. Ella también habla sobre las niñas que fueron en este régimen de Donald Trump. Estas niñas que fueron atacadas por estos misiles Tomahawk en su escuela sin ser culpables de nada. Miren, por favor. And the reality is there are so many innocent people dying. I mean, the little girl's school is such an outrage. It's horrific. And Americans, we don't want to think of our military as being responsible of killing little children. This is absolutely something that Americans should not tolerate. And we are owed answers. They keep saying that they're investigating, but it is such a serious situation. You know, I drove by an elementary school today, and there were children out on the playground swinging on the swings and playing on the playground. And I thought to myself, I'm so thankful that our children are safe, but I can't imagine living somewhere where school children or people's children have been bombed or killed. And this is something that has so many people outraged, because I'll go back, Caitlin, we did not vote for this. We voted for an end to foreign wars, and that's exactly what we should be seeing. Aquí tenemos más sobre Marjorie Taylor Greene hablando de estas 13 personas, 13 soldados que perdieron su vida en combate. Esto es algo que nunca tuvo que haber sucedido. Miren, por favor. There's so much to talk about tonight with all the developments in Iran. I think first, though, you know, on the 13 service members that have now been killed during Operation Epic Fury, I wonder what goes through your mind when you think of those lives that have been lost already. Oh, it's absolutely heartbreaking, Caitlin. I'm a strong supporter of our military and the great men and women who serve. I think they're some of the greatest among us, and their families who are so concerned about them right now. These are 13 lives that
that I believe should not have been lost. This war is not something that Americans voted for in 2024. As a matter of fact, we voted for the opposite. We voted for no more foreign wars, no more regime change. And we were told by many members in the administration throughout the campaign, J.D. Vance, Tulsi Gabbard, and others, that they believed that going to war with Iran would be a terrible idea. It was something that Charlie Kirk himself had said over and over again. And Donald Trump, President Trump, I voted for him 3 times, fought for him to become president, and I still want him to be successful. But he told Americans for over 10 years and even longer that he thought foreign wars and regime change was really a bad direction for America to go in. And we trusted and believed him that we wouldn't be doing this. But, you know, this was an unprovoked war, and Israel pulled us into it, pulled America into it. And so those are 13 lives that should not have been lost. Luego ella hace un llamado a J.D. Vance y a Tulsi Gabbard, como que diciendo hagan algo con este tipo. Literalmente ella está pidiendo que remuevan a Donald Trump. Miren, por favor. They're in a difficult position. They serve at the pleasure of President Trump. And so what I would imagine that's a difficult spot to speak out, but they need to speak out. This is it's going in a direction where we're looking at possible, boots on the ground. Many parents are fearful there may be a draft. We are not told like any end goal or how long this may last, how many more American military troops will be killed, how much is it going to cost America, how many refugees are going to be brought into our country once again. We aren't told any of this information. I'm very much like J.D. Vance. I very much like Tulsi Gabbard and share many of the political views that they have. I want them to speak out. We need them to speak out. We need people in the administration that we know disagree with it because of their voices and the words they spoke previously. But we need to hear from them, and I hope we will soon. Luego Marjorie Taylor Greene dice que los republicanos ni siquiera pueden financiar al Departamento de Seguridad en este punto. Así que ni siquiera son capaces de hacer eso. Y ahora quieren otro suplemento de defensa, ¿para qué? Para enviar 50.000 o tal vez 100.000 millones de dólares más a Irán. Me pregunto yo, ¿qué está haciendo Mike Johnson? ¿Dónde está el plan de salud que supuestamente Mike Johnson y Donald Trump nos iban a ofrecer este año? Porque ellos prometieron que lo iban a hacer. Miren, por favor. Congress right now, they can't even fund Homeland Security. Our own Border Patrol, ICE, TSA agents, and others are not even getting paid. But yet here they are told that they're going to be voting, and they'll vote for it. Believe me, they love the war. The neocons love the war. They're going to pass a supplemental to fund the war in Iran. What is that going to be? $50 billion or more, while the war is costing us approximately $1 to $2 billion a day. But yet we're not even funding Homeland Security, and Americans are still struggling. And Caitlin, I got to tell you, I'm still waiting on Mike Johnson to roll out that Republican health care plan that he boasted and bragged that he was going to have, because Americans can't even afford health insurance right now. El medio estatal del régimen, que se hace llamar Fox News, está colapsando por completo. Ya que algunos propagandistas de Donald Trump acaban de hacer las apariciones televisadas más horribles y humillantes de la historia televisiva. Todo esto para tratar de defender lo indefendible, esta guerra catastrófica e innecesaria de Estados Unidos en contra de Irán. Ellos tratan de hacernos creer que todo está saliendo según ellos lo planearon. Tratan de hacernos creer que ellos sabían que el estrecho de Hormuz se iba a cerrar. Ellos dicen, ¿por qué crees que invadimos en primer lugar? Si lees el New York Times, dice el propagandista del régimen de Donald Trump, pensarías que estamos teniendo problemas en esta guerra, cuando realmente nos está yendo muy bien. Ellos dicen que Irán está totalmente diezmado y obliterado, que supuestamente, según los republicanos, Irán está rogando por un trato con Estados Unidos. Lo cual es totalmente ilógico si literalmente estamos viendo todos los días a Irán atacar y atacar y atacar, e Irán es el que no quiere tener un trato de paz. Irán quiere venganza. Irán está atacando a todo el mundo. Y en este momento Estados Unidos e Israel se están quedando ambos sin municiones. Estos son hechos indiscutibles. Pero bueno, algunos propagandistas de Fox ni siquiera quieren ser vistos ahora hablando con ciertos funcionarios de la Casa Blanca. Así que hicieron que Lara Trump, la nuera de Donald Trump, hablara con Karoline Leavitt. Karoline Leavitt, por si acaso, es la principal propagandista del régimen de Donald Trump. Y saben, esto no salió en absoluto bien. Esta diría yo que es una de las entrevistas más humillantes que yo he visto en mi vida.
vida. Yo diría que esto incluso parece una parodia, pero no lo digo porque no quiero sonar como que esto es un tema humorístico cuando es un tema tan serio. Porque sí, esta es una guerra desastrosa, una guerra en la que innecesariamente se han perdido 13 vidas de soldados, 200 soldados están gravemente heridos y hay 10 soldados que su vida está pendiendo de un hilo. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabemos si estas cifras son reales. Probablemente, muy probablemente, son más. Lo que sí sabemos y lo que te puedo asegurar es que hasta el día de hoy, cada día la situación empeora más. Las declaraciones de Donald Trump son cada vez más absurdas y más extravagantes. Cada vez pareciera que tratan de hacer quedar peor a los Estados Unidos. Permítanme repasar con ustedes hecho por hecho, paso por paso, como siempre hacemos en este canal para que puedan tener un contexto perfecto de qué está pasando actualmente en el país. Entonces, tenemos a Karoline Leavitt que está en una entrevista con la nuera de Donald Trump, Lara Trump, y Karoline Leavitt le dice que es abominable. ¿Pero qué es abominable? La guerra. No es abominable que hayan bombardeado una escuela primaria con un misil Tomahawk y que hayan acabado con la vida de aproximadamente 180 personas, de las cuales 150 eran niñas. Que aparte de todo esto, le hayan mentido a todo el país sobre eso. Sí, yo diría que esto entra en la categoría de abominable. Es abominable también la conducta del régimen de Donald Trump. Pero ella dice que es abominable la forma en la que se está reportando todo esto. Ella dice que se ha reportado en CNN que estábamos mal preparados para la guerra de Irán. Estábamos también muy mal preparados para que Irán decidiera cerrar el estrecho de Hormuz. And we've been working 24/7 here at the White House to make sure the American people understand how much of a tremendous success this operation has been over the past 2 weeks. And it is abhorrent, some of the stories that are coming from the mainstream media. And these reporters run these anonymous sources as gospel truth without checking with the people who are actually in the room. And I'm speaking about a CNN story alleging that the administration was ill prepared for the closure of the Strait of Hormuz. That is unequivocally false. Let me be clear. The Pentagon has been accounting for this in their planning of this operation since the very beginning, and the administration is taking tangible steps to address. O sea que ellos dicen que sabían que todo esto iba a pasar, pero aún así se negaron a avisarle siquiera a todas estas naciones árabes que estaban involucradas en todo esto. Estas naciones árabes que estaban involucradas en el quid pro quo y también en el pay for play, o sea, paga para jugar, con Donald Trump. Sabes, cuando haces un quid pro quo o un pay for play, las naciones árabes no estaban construyendo estos edificios Trump allí, o dándole dinero a las familias de Donald Trump para sus criptomonedas. Odio romperle su burbuja, pero pensaban que eso era lo que tenían que hacer, según lo que Donald Trump les dijo, para obtener protección. Porque sí, todas estas naciones árabes pensaban que dándole mucho dinero a Donald Trump, él los iba a mantener protegidos. Cosa que les demostró que no es verdad. Porque de hecho Donald Trump decidió básicamente darle la espalda a todo el Golfo. Los traicionó y empezó esta guerra. En este punto nadie vuela a Qatar. La industria turística está de ahí. En este punto tampoco nadie va a Doha. Porque claro, ¿quién va a ir a Doha aparte de los lugareños? Donald Trump se encargó de destruir todo, Abu Dhabi, Qatar, Doha, y destruyó las economías de Medio Oriente en tan solo un mes. Y en este punto Irán jamás había sido tan poderosa como lo es ahora. Esto es un hecho, ni siquiera es una duda. Y ahora tienes a todas las naciones árabes tratando de hacer negocios con Irán, porque quieren protección. ¿Por qué? Porque ya los han atacado y están en declive. Todo esto mientras Donald Trump está allá afuera despotricando como un lunático. Donald Trump ha pasado mintiendo, diciendo una y otra vez que Irán quiere hacer un trato con Estados Unidos, lo cual es completamente falso. Miren por favor este clip de Karoline Leavitt. Out of their story purposely, and we forced them to issue a correction. So your audience needs to be mindful of what they are reading. And if you picked up the New York Times, you'd think that Iran is crushing the United States. It is quite the opposite. Before we let you go. Ahora, seamos claros, Estados Unidos e Israel han bombardeado significativamente a Irán. Y no solo Teherán, sino que las principales ciudades de Irán han sido bombardeadas. Además de todo esto, Estados Unidos está volando hospitales, escuelas, instalaciones privadas, instalaciones también de desalinización. Recordemos que en estos lugares que son desérticos, el agua potable es básicamente el oro líquido. Es necesario. Sin esto pierden la vida, pierden todo. Y Estados Unidos ha atacado sus plantas de desalinización. Así que está afectando donde más les duele. También están atacando sus depósitos de energía, haciendo que toda la población iraní, que tal vez no apoyaba al régimen iraní, comience a hacerlo. ¿Por qué? Porque están juntándose únicamente por su odio hacia Estados Unidos. Toda esta población ahora está apoyando al nuevo ayatolá Moshtaba, el hijo del anterior ayatolá. Pero esta es una guerra asimétrica donde el desgaste va a ser un factor sumamente clave. Y lo peor de todo es que esta guerra ni siquiera tiene objetivos definidos, porque sí,
Nadie sabe exactamente por qué Estados Unidos está gastando tantos millones de dólares, tantos miles de millones de dólares en atacar a Irán. Aparte del único hecho de que Benjamin Netanyahu amenazó con atacar primero, o sea, Israel atacar primero a Irán. Y esa fue la razón original por la que Marco Rubio y Donald Trump dijeron que Estados Unidos lanzó el primer ataque hacia Irán. Pero como les digo, esta es una batalla de desgaste, y cada día Estados Unidos nos demuestra que está perdiendo. Irán todavía tiene sus drones y sus misiles balísticos. Todavía está disparando y de hecho está escalando en naciones cercanas. Además de todo esto, el precio del petróleo está fuera de control. Estados Unidos cada día pierde más miembros de servicio. Esto no está bien, esto es un desastre, cada día es peor y tenemos que reconocer lo que es. Cada día Donald Trump toma medidas para hacerlo peor y peor y peor. Todo esto mientras ha atrapado a sí mismo y a todo Estados Unidos en una trampa mortal. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el mensaje de Karoline Leavitt para las personas que están preocupadas por el precio de la gasolina? Esto es lo que ella dice, miren por favor. And this is a temporary short-term disruption in global oil prices that the president is ultimately going to rectify by wiping out the rogue Iranian terrorist regime. And the fact that the terrorists are holding the global oil industry hostage by threatening to shut down the Strait of Hormuz and traffic through the strait just underscores the need for President Trump to launch this operation in the first place. We cannot live in a world where we have radical Islamic terrorists threatening to hold the world's oil market and global economy hostage like this. So es decir, qué hipócrita, o sea que esto es solo una interrupción temporal a corto plazo. Y no muestra esto precisamente porque necesitábamos entrar en primer lugar. Si pueden hacerle esto a la economía global, es por eso que tuvimos que invadirlos. ¿Qué clase de razonamiento circular e ilógico y sin sentido es ese? Tuvimos que invadirlos y lo cual provocó que ellos tomaran represalias y causaran el shock petrolero más grande de toda la historia. Tuvimos que hacer esto para demostrar que ellos podían hacerlo. Los invadimos para demostrar que ellos iban a cerrar el estrecho de Hormuz. Y ahora lo demostramos, así que misión cumplida. ¿Cómo pueden ser tan y perdón por la palabra? Aquí tenemos más de Karoline Leavitt. Ella dice que podemos ver las acciones debilitadas de Irán y que estas hablan por sí mismas, que muestran lo exitoso que es Estados Unidos, ya que Irán ya no tiene misiles balísticos. Miren por favor el clip. Yeah, now just to get to Iran, the new supreme leader there supposedly told their Gulf neighbors that U.S. military bases needed to be removed from their countries. And another surviving senior leader addressed President Trump on X, writing, "Watch out for yourself, lest you be eliminated." So it's pretty clear this regime is trying, Caroline, to reestablish itself. But we also have people here in our own country who seem to be actively rooting against the success of this mission. I think it's mind-boggling. Yeah, well, first of all, the Iranian regime, or what's left of it, and these radical terrorists are speaking a lot of empty words, but I think their weakened actions speak for themselves and underscore how successful this operation has been just 2 weeks in. We have totally annihilated the Iranian regime's navy. We've wiped out nearly almost all of their ballistic missile threat. In fact, ballistic missile attacks from Iran right now are down 90%. Their drone capabilities are down 95%. We have sunk more than 65 of their naval ships. We've hit more than 6,000 targets across the country, and it's a very big country. And we're going to continue this mission until all of the objectives that President Trump and the Secretary of War have laid out. De nuevo, Karoline Leavitt, ¿de qué estás hablando? Como explicó Yaroslav Trofimov hace unos días, solo en los Emiratos Árabes Unidos, en los últimos días, Irán disparó 9 misiles, 7 días antes, 10 el jueves, 13 el miércoles, 8 el martes. El ritmo de los ataques con misiles iraníes es esencialmente constante hasta ahora. Y no solo eso, sino que aquí hay noticias nuevas. La embajada de Estados Unidos en Bagdad instó a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar Irak inmediatamente el sábado, después de que esa embajada fuera atacada. En los Emiratos Árabes Unidos, su mayor depósito de petróleo fue atacado por Irán. Y ahí es donde nos encontramos. Así que para mí no es lógico pensar que Estados Unidos ha diezmado a Irán. Porque claro, Irán continúa atacando a sus vecinos a diario. Y solo tienen que darse cuenta de lo que está sucediendo al norte de Israel. Irán y Hezbollah continúan atacando el norte de Israel. Y Tel Aviv también con drones y misiles. Aquí tenemos más de Karoline Leavitt hablando sobre la estrategia que tiene Donald Trump, que es la liberación de la reserva de petróleo, y diciendo que esta estrategia es genial. Karoline Leavitt dice: estamos demostrando cómo se hace, a diferencia de Joe Biden, que según ella, Joe Biden las utilizó únicamente con finalidad electoral. Primero que todo, ya de verdad tienen que dejar de mencionar a Joe Biden. Han pasado ya más de un año desde que Joe Biden no es presidente, no tiene nada que ver
con lo que Donald Trump ha hecho. Quiero que vean el clip, por favor. And then, of course, as you mentioned, the release of oil from the Strategic Petroleum Reserve, which this president takes very seriously and is doing responsibly, unlike the last administration who abused the SPR for political reasons to try to artificially lower gas prices ahead of an election. That was despicable. This president takes it very seriously. We will refill the SPR as soon as this operation is over. Ahora no voy a entrar en muchos detalles, ya que no quiero cerrarlo solo con lo que están diciendo los medios del régimen estatal, pero solo para mostrarles lo ridícula que esta propaganda puede llegar a ser. Luego de esto tienen a Lara Trump y ella trae a Ben Shapiro y le dice: ¿qué clasificación le das a esta guerra ahora y a la invasión de Irán por parte de Donald Trump? Y Ben Shapiro responde: oh, yo le doy una A+. Sí, le doy una A+. Para mis hermanos latinos, yo le doy un 10, básicamente. Un 10 sobre 10. Esto es definitivamente lo que deberíamos estar haciendo. Es excelente, dice Ben Shapiro. Miren el clip, por favor. Totally agree with that. Now, on the complete opposite side of the coin is President Donald Trump. If you had to grade his leadership during this time in our country right now, what would you give him? I mean, A+ right now. I mean, again, I think what you're watching him do in Iran is not only unprecedented in terms of its political courage. I think that it is and has the potential to be a true game changer for America's role in the world, not only for the next 10 or 20 years, but for the coming century. Because what he is doing is he's reasserting American authority in the world. He is saying that we are not a country that is receding inside our own borders. We're not a country that looks back at a beautiful past, but looks forward to kind of a sad future of decline. He's reinvigorating a vision of America strong on the world stage, and he understands on an innate gut level. The president's foreign policy has always been rooted in that peace through strength principle, in the idea that the best way to achieve peace is for people to understand that inside the velvet glove is an iron fist. Y finalmente tienen a Lindsey Graham para cerrar el programa. Y Lindsey Graham dice: cuando esto termine, vamos a obliterar toda su capacidad nuclear. Miren, por favor. Now, President Trump, thank God he was there. He's the right guy at the right time. And when he heard they were that close to 10 weapons, he acted. And you know what? When this is over, we're going to obliterate their nuclear program, and there's going to be a new dawn in the Mideast. President Trump, you did the right thing. God bless you. And Steve and Jared, you literally saved the world from terrorism. You know, the sad part is... Saben, es muy triste ver este comportamiento tan extraño en estas personas. Donald Trump está entrando en pánico a medida que su guerra en contra de Irán se está saliendo de control. Esto pasó justo antes de que los mercados de futuros estuvieran a punto de abrir el domingo. Donald Trump se apresuró y decidió llamar al Wall Street Journal. Básicamente estuvo caminando por Mar-a-Lago y por sus clubes de golf en Palm Beach la mayor parte del fin de semana, pero sabía que los mercados estaban a punto de abrirse y quería manipular los mercados. Él sabe que esta guerra va muy mal para él. Los generales también se lo están diciendo y aparentemente tras cámaras, tras bambalinas, Donald Trump le está gritando a sus generales: ¿por qué no hemos asegurado el estrecho de Hormuz? ¿Qué está pasando aquí? Así que se apresura y llama al Wall Street Journal y dice que su administración, tan pronto como esta misma semana potencialmente, planea anunciar que múltiples países han acordado formar una coalición que escoltará barcos a través del estrecho de Hormuz, que recorre la costa iraní, y funcionarios estadounidenses dijeron: ¿quiénes son estos funcionarios estadounidenses? ¿Quiénes son estos países? Parece que todo esto no son nada más ni nada menos que más mentiras de Donald Trump. No hizo exactamente lo mismo la semana pasada cuando los mercados estaban a punto de colapsar. Luego el Wall Street Journal escribe: el régimen de Donald Trump todavía está discutiendo, sin embargo, las operaciones de estos países que afirman que van a ayudar en el estrecho de Hormuz comenzarían antes o después de que terminen las hostilidades. Parece que hay muchas variantes aquí y probablemente haya mucho fraude, pero la manipulación del mercado de Donald Trump no está funcionándole. Los precios del petróleo estadounidense abrieron por encima de los $102 el barril en su reacción inicial a los desastrosos eventos que se desarrollan en Irán y en Medio Oriente este fin de semana. Y está Donald Trump, por cierto, caminando por Mar-a-Lago con su atuendo de golf, bebiendo una Coca-Cola de dieta, mientras que la Casa Blanca se refiere a esto como tiempo ejecutivo. Todo esto mientras el Golfo Pérsico y estas naciones árabes circundantes están en guerra. Uno de los apoderados de Donald Trump, que habla con los medios del régimen estatal conocidos como Fox, Newt Gingrich, tuvo una idea que quería compartir en redes sociales. Esto es lo que escribe: en lugar de pelear por un cuello de botella de 21 millas de ancho para siempre, refiriéndose al estrecho de Hormuz, ¿por qué no cortamos un nuevo canal a través de un territorio amigo? Hagamos una docena de detonaciones termonucleares y tendrás una vía fluvial más ancha que el canal de Panamá, más profunda que el canal de Suez y más segura de los ataques iraníes. Así que la idea de este régimen de Donald Trump ahora es
hacer ataques termonucleares en Medio Oriente para abrir un nuevo canal. La verdad, no tiene sentido lo que están diciendo en este momento. Probablemente esta sea la respuesta que diera un niño de 10 años que no sepa cómo funciona el mundo, que diga, ¿y si rompemos otra montaña? Pero así no funciona. De hecho, en este momento, el petróleo Brent está subiendo a más de $16 por barril, tras el ataque de Estados Unidos a las Islas Krag este pasado fin de semana. Y los ataques con drones iraníes no se han detenido con las naciones árabes circundantes. Nos estamos enterando de que los ataques con drones y misiles iraníes están ocurriendo ahora mismo en Bahrein. Se han reportado múltiples explosiones. Verán aquí lo que está pasando en Bahrein. Las sirenas están sonando actualmente con residentes de Manamá reportando el sonido de explosiones. Varias intercepciones en el cielo, también sobre la ciudad, mientras que Irán lanza otro ataque con misiles balísticos en contra de las naciones del Golfo. Esto no tiene pinta de que vaya a durar poco tiempo. La verdad, pareciera que fuera para largo plazo. También les quiero mostrar lo que dijo hace unos días el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Él se llama Archie. Él dice que no están negociando con Donald Trump y mucho menos discutiendo un alto el fuego. Todo lo que viene del régimen de Donald Trump en boca de ellos no es nada más que una mentira. Estamos dispuestos a hablar con otras naciones para negociar el paso por el estrecho de Hormuz. La única condición es que no pueden apoyar ni a Estados Unidos y mucho menos a Israel. E Irán también dice que tienen que reconsiderar todas sus relaciones con Medio Oriente. Y claro, te dicen que si tú apoyas a Estados Unidos, para ellos no eres nada más que un objetivo. Donald Trump también le decía al Wall Street Journal en esta entrevista que no descarta enviar tropas terrestres estadounidenses si es necesario, pero señaló que la operación para incautar el uranio enriquecido del país no es inminente. Es decir, Donald Trump solo hace un montón de declaraciones contradictorias. Él simplemente, de nuevo, deambula por Mar-a-Lago o su club de golf en Palm Beach, en el cual está diciendo un montón de tonterías, está diciendo un montón de mentiras totales, lo cual es un verdadero problema para el país, ya que hace ver a todo Estados Unidos muy débil. Líderes de la industria petrolera han advertido a Donald Trump y su régimen que esta crisis energética global va a empeorar. Incluso si hubiera un alto el fuego y todo se detuviera en este momento. Incluso así tomaría mucho tiempo que muchas refinerías que han tenido que pausar por completo todo su trabajo reabran y vuelvan a tener la misma cantidad de petróleo o a generarla como lo hacían antes. El choque ha sido tan significativo que incluso si mañana se detiene esta guerra, esto tendrá impactos económicos masivos a largo plazo, algo que en este punto ya es inevitable. Pero sabes, esta guerra no tiene señales de que vaya a acabar pronto. Acá hay más mentiras de Donald Trump para tratar de manipular los mercados. Donald Trump ha estado muy frustrado, según el New York Times. En una reunión en la oficina Oval a finales de la semana pasada, Donald Trump aparentemente estaba despotricando y gritándole al general Dan Kane, el jefe del Estado Mayor Conjunto, sobre por qué los Estados Unidos no pueden incautar y reabrir inmediatamente el estrecho. Y el general Kane le advirtió a Donald Trump exactamente sobre esto. El general Kane no quería que nada de esto sucediera sin estar preparados. Y Donald Trump lo anuló. Esto es lo que sabemos que está sucediendo. Todo esto detrás de escenas. Todo esto está pasando tras bambalinas. Ahora, en las 2 semanas desde que comenzó la guerra, debe notarse que solo se han visto mítines progubernamentales en la plaza principal de Teherán, alimentados por la ira sobre la guerra y los pasos en falso militares de Estados Unidos, incluyendo el ataque mortal a una escuela. Y también ataques a instalaciones de desalinización. Israel ha volado plataformas petrolíficas, ha atacado hospitales. Y estas declaraciones que vienen de parte del régimen de Donald Trump, que dice cosas como, vamos a hacer llover la muerte sobre ustedes, que el pueblo iraní son personas desagradables, que son personas amenazantes, diciendo cosas como que van a obliterar a Irán, sin hacer distinción alguna entre el régimen de Irán y el pueblo de Irán. De nuevo, todas estas cosas se están intensificando. Por ejemplo, el gobierno de Israel se está preparando para aprobar una posible movilización de hasta 450.000 reservistas, ya que existe este plan ahora de invadir el Líbano, o al menos el sur del Líbano. El tope anterior eran 280.000 reservistas. Ese número ahora se ha elevado a 450.000 para apoyar una posible invasión a gran escala en el Líbano. Reportamos anteriormente que aparte de atacar objetivos de Hezbollah, Israel también ha obliterado parcialmente el sur del Líbano, el área de los suburbios de Beirut. Volaron un hospital en el que había 19 doctores. Estos doctores tristemente perdieron la vida. Recuerden sin embargo lo que dijo hace unos días Donald Trump. Los Estados Unidos de América han vencido y completamente diezmado a Irán militar y económicamente en todos los demás sentidos, pero que los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Hormuz deben de encargarse del paso. Los Estados Unidos coordinarán con esos países para que todo salga rápida, fluida y bien. Esto simplemente debería de haber sido un esfuerzo en equipo. ¿Quiénes son estos equipos? Porque sabemos que Francia lo rechazó. No enviarán buques de guerra. China está ayudando a Irán contra Estados Unidos. El Reino Unido dice que no hay compromiso. Nada de Japón, nada de Corea del Sur, nada de Alemania. Noruega lo rechazó, Qatar ya detuvo por completo su producción de gas. Los Emiratos Árabes Unidos están diciendo, tratamos de advertirte, Trump.
y ahora estamos en la mira de todos estos ataques. Y una cosa más está sucediendo también. Además de que los precios del petróleo se están disparando, la guerra con Irán está causando serias interrupciones en la producción mundial de alimentos debido a las interrupciones de los suministros de fertilizantes y materias primas utilizadas para producirlos. El Financial Times reporta que expertos advirtieron que si cadenas logísticas en las regiones se interrumpen por un periodo prolongado, las consecuencias se centrarían en la agricultura, los mercados mundiales de alimentos y por millones de consumidores en todos los continentes. Interrupciones de suministros, costos de producción crecientes, precios más altos por los productos agrícolas, porque los fertilizantes nitrogenados, que juegan un papel clave en la agricultura moderna, también están ligados a los precios del gas. Y sabemos lo costosas que son. Esto significa que una inflación masiva está llegando ahora mismo. Como mencioné anteriormente en el video, Irán está señalando la necesidad de una revisión seria de sus lazos en el Golfo en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel. Permítame mostrarle lo que están diciendo varios demócratas en este momento. Esto fue lo que Pete Buttigieg tuvo que decir. And let's also remember that in the past, Iran's nuclear program was contained without a shot being fired. I think President Trump thought he could get a better deal than the Obama administration did. He failed to get that better deal, and he went off and launched a war without planning, without being ready for even some of the most basic things. I mean, it is a certainty that the military would have advised him that the Straits of Hormuz would have been closed, that was a likely scenario, and yet they're talking about this and clearly acting as though they didn't think this would happen. The Secretary Hegseth went so far as to say that the Strait of Hormuz is open, other than the fact that there would be fire against vehicles transiting the strait. This is clearly amateur hour at the Pentagon and in the White House. And again, the price is being paid by all of us. You can also just tell from the administration's attitude toward this war, the fact that they're putting out videos treating this like a video game. It's not a video game for the families of the fallen. And then just this week, we saw campaign fundraising materials being put out, emails where the president's committee, the president's political operation, was raising money off of images of him in a dignified transfer. Any politician who does that has no business leading American troops in the war. If the president is willing to raise campaign funds over the bodies of America's war dead, he is unfit to be the commander-in-chief. Y está lo que el senador demócrata Adam Schiff tuvo que decir al respecto. I want to talk about the cost of the war. It's cost more than $11 billion in its first 6 days. Now, some of your Senate Democratic colleagues have said they are open to reviewing requests for additional funds, arguing it may be necessary for overall military readiness. Would you consider voting for or approving more funding for the military during this conflict? No, the military has all the funding it needs for this conflict, unless this conflict goes on for years. There was an extra $150 billion for the military in the big ugly bill that passed last year. So the Pentagon has all the resources that it can use in the current conflict. Now, the future is something different, and we'll have to figure out what the future needs of the military are, because we're depleting so many of the stocks of the military, another huge cost of the war. But let's think about what is being lost right now, and that is all of these billions, this $11 billion just within the first few days. That's money that could have gone into new hospitals and new schools. It could have gone into healthcare for people. It could have gone into meeting the needs of the American people. A hospital costs about $100 million. That means that if we're spending $1 billion a day in Iran, we're effectively dropping 10 hospitals a day on Iran and destroying the potential we would have had to make that kind of investment in our country. That's money we're never going to get back. So the Pentagon doesn't need more money right now for this war. It doesn't need to open pipelines off the California coast. And by the way, Kristen, that was something the administration was pushing even before the war. So they're just using this now as a pretext to try to open pipelines that have resulted in terrible spills in California. This is the cost, the human cost of this mistake by the president to bring us to war again. Esto fue lo que Ro Khanna dijo en Fox. Así es, fue a Fox y dijo esta maravilla. There was no imminent threat. Now there's a threat to the United States. We've created a threat. There were no ICBMs that Iran could launch here. I believe they said they had the material to make 11 bombs.
but they couldn't reach the American homeland. I mean, everyone acknowledges they don't have ICBMs. Now we've put our troops at risk. 13 Americans are dead. And I hope we can end this war. I just want the president to declare victory, end the war. I don't want more Americans dying. I don't want $2 billion a day going into the Middle East. We were dragged into this war in a way that isn't helping the American people. People, you know what they talk about in my district around the country? How are my kids going to get jobs? How am I going to focus on getting health care? How can I afford child care? Why are grocery prices too high? That's what people are concerned about. They don't want us spending $2 billion a day fighting a war in the Middle East and putting our troops at risk. I hear your point on the economy. I think the other side of this whole debate is that, once Iran gets a weapon, negotiation doesn't really matter much because, the whole field changes. So that's where we are today. They were nowhere close to getting a weapon. President Trump just 6 months ago said we've destroyed all of it. They're nowhere close to getting a nuclear weapon or getting that enrichment. And we could have continued with tough sanctions and diplomacy to make sure that they did not enrich. But what happened? Netanyahu said he was striking. Rubio said, Netanyahu said, I'm striking. I guess we got to go. American people are tired of us being dragged into these Middle East wars. They want American leaders who are actually going to put America first. Put money into our manufacturing base, into jobs here, into childcare here. That's why the president's numbers are down. He hasn't released the Epstein files. He promised that. Massey and I forced him to release the Epstein files. He's said he wasn't going to get us into foreign wars. He's getting us into foreign wars. I just hope he stops with what he's doing and remembers what he ran on in 2016 and 2020 and 2024. Congressman, I'm sorry we're out of time because there's, a lot that the other side would point to with the data points you just said, including that they had material to build bombs and... Las familias de los miembros del servicio que han perdido la vida por esta guerra innecesaria de Donald Trump, esta guerra que le inició únicamente para dejar de hablar del tema de los archivos de Jeffrey Epstein y para servir a Benjamin Netanyahu, están comenzando a cuestionar a Donald Trump. No solo por el hecho de que perpetró esta guerra ilegal, sino que también están denunciando el hecho de que Donald Trump se está lucrando con esta guerra. Porque sí, Donald Trump, como siempre, su objetivo es salir beneficiado financieramente, para así poder expandir y consolidar aún más su proyecto autoritario. Y está utilizando esta guerra ilegal exactamente para hacer eso. Por esta razón, muchas familias están comenzando a dudar de Donald Trump. Todo esto mientras que cada día más miembros del servicio están perdiendo la vida. Da pena la verdad, porque estas personas están perdiendo la vida por una guerra que se inició para esconder archivos de Jeffrey Epstein. Y si no es por esto, es para servir a Israel. Cualquiera de estas dos opciones son humillantes. Es triste la verdad. Y es por esa razón que cuando Donald Trump fue confrontado con esta realidad, Donald Trump decidió atacar a estos reporteros y, aunque no lo creas, pidió que fueran asesinados. Hablo muy en serio con esto de que Donald Trump está atacando a la prensa de la forma más mortífera pensable. Y todo comienza con el ataque que hizo de forma más general en el Air Force One. Miren por favor. Este es el mismo manual desgastado que utilizan una y otra vez. Vimos esto por parte de Caroline Leavitt, que estaba atacando a Clayton Collins por decir que los estadounidenses han perdido de forma innecesaria su vida en esta guerra. Porque esa es la verdad, estos estadounidenses que han perdido la vida en la guerra ha sido de forma innecesaria. Y esto enfureció mucho a Caroline Leavitt. Le enfureció más que hablar de esto que el mismo hecho de que los soldados hayan perdido su vida. Porque claro, todo para ellos tiene que ser relaciones públicas. También molesta un poco que hace unos días salió un clip de Clayton Collins que está confrontando a las personas en la Casa Blanca de una forma espléndida. Miren por favor el clip. Can you explain
we've done damage to them right now. If we left right now, it would take them 10 years and more to rebuild. But I'm still not declaring it over. Our military is incredible. The job they've done is just incredible. And the problem is that when you look at fake stories written by you people, written by and generated by AI, it's incredible. And I just wonder, like Jeff, do you know that these are fake stories? Did you know that the rally of 250,000 people, the supposed rally, was fake? Did you know? Because you reported on it. You wrote about it. You talked about it. And you know it was fake. It was AI generated. You know. Si no vas a declarar la victoria, y tú, como hombre que siempre finge que gana, aunque la verdad casi nunca gana, ¿puede alguien dar seguimiento a esa pregunta sin decir cuál es el punto? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Alguien puede decirnos? ¿Hay alguna razón real detrás de esta guerra aparte del hecho de que Benjamin Netanyahu se lo ha exigido a Donald Trump? Y nuestro gobierno, tanto en la izquierda como en la derecha, básicamente han sido comprados por el gobierno israelí. Esa puede ser la única razón por la que Estados Unidos está sirviendo básicamente a este régimen israelí. Estamos básicamente ayudando a crear la perspectiva del gran Israel. Eso es todo, porque eso pareciera que es lo que está pasando en este momento. A Donald Trump esto ni siquiera le parece importante. Parece que ni siquiera le importa el hecho de que ahora se están recaudando fondos con las fotos del traslado digno a las que él le puso mercancía. Y cuando se le preguntó sobre esto a Donald Trump decidió que era un buen momento para continuar atacando a la reportera. Y adivina qué, esta reportera era mujer. Mira por favor. Esto es repugnante hasta para Donald Trump. Primero que todo, ¿cómo te puedes poner a recaudar fondos en un evento solemne? Un evento para honrar a personas que han perdido la vida por Estados Unidos, por tu culpa. Porque sí, en este evento Donald Trump estaba vistiendo mercancía, que por cierto, esta mercancía fue hecha en China. Estaba tratando de vender esta gorra de Estados Unidos. Y luego trató de recaudar fondos con la de estos soldados. Y sabes, tuviera algo de sentido que esta recaudación fuera 100% para la familia de los soldados. Pero evidentemente no es así. Estas familias y muchas otras están hartas y deberían de estarlo. Y sabes que lo están dejando muy en claro. Y la respuesta de Donald Trump a lo enojado que estaban todos, la verdad no sorprende a nadie, pero sigue siendo repugnante. La familia del aviador caído, enfurecida por esta guerra injustificada de Donald Trump. Las familias de un miembro del servicio en la guerra de Donald Trump están suplicando al presidente que termine el conflicto en Irán el mismo día que fue visto jugando golf en West Palm Beach. La familia del sargento técnico Tyler Simpson, de 28 años, uno de los 6 miembros del servicio estadounidenses que perdieron la vida el jueves pasado cuando la aeronave de reabastecimiento de la Fuerza Aérea estalló mientras que apoyaba operaciones militares en Irán, dicen que creen que su se pudo haber evitado. Douglas, un miembro de la familia, dijo: "No necesitábamos estar en guerra. Esto es injustificado". Y esto es lo que obtenemos. La abuela de Simmons, Bernie Smith, se hizo eco del mismo sentimiento ante la NBC. Las familias están sufriendo ahora mismo. Dijo: "Solo crear una guerra porque quieres crear una guerra no está bien". En una declaración, la familia Simmons alentó al público a llevar su dolor a las urnas en noviembre. Nuestros corazones están entristecidos, sin medida al enterarnos que 6 aviadores más fueron asesinados hace unas noches, dijo la familia en un comunicado escrito. Uno de ellos es nuestro amado Tyler Simmons. La sonrisa de Tyler podía iluminar cualquier habitación, y su fuerte presencia la llenaría. Sus padres, abuelos, familia y amigos están desconsolados por la pérdida de la vida. Continuaron: "Voten por Tyler y los otros 5 chicos que perdieron la vida recientemente, y por todos aquellos que sirven a nuestro país". La declaración dice: son héroes que son amados
y a quienes extrañamos. Rezamos por Tyler y sus compañeros aviadores, su familia, y rezamos para que los Estados Unidos lo hagan mejor y sean mejores. Y cuando se le preguntó a Donald Trump sobre aquellos a quien envió a morir, no dijo nada. And then on top of that, there's plenty of things that we're going to get. Thank you very much. About Israel? Ni siquiera dignificó la pérdida de vidas que causó con una respuesta. Donald Trump ni siquiera quiso responder, y no es sorpresa que la reportera a la que Donald Trump ofendió haya sido una mujer, ya que tampoco sorprende a nadie que Donald Trump ofenda una y otra vez a las mujeres. Donald Trump le dijo textualmente: ni siquiera voy a responderte, a ti no te voy a responder. De hecho, Donald Trump siente que no tiene que responder ninguna pregunta, y es más, ha amenazado a cualquiera que toque el tema de esta guerra ilegal. Donald Trump escribió en una larga publicación en Truth Social que cualquiera en las noticias falsas que esté compartiendo historias que a Donald Trump no le gustaran debería de ser acusado de traición por la diseminación de información falsa. Donald Trump está diciendo que los reporteros deberían de ser acusados por traición. Donald Trump literalmente está poniendo en riesgo la vida de los reporteros diciendo que los quiere acusar como traicioneros a la patria, solo por hacer su trabajo, preguntar. Yo no creo que este esfuerzo por esta guerra ilegal esté yendo en absoluto bien cuando tienes que amenazar a reporteros para que no compartan lo que estás haciendo. Quiero que vean por ustedes mismos esto. Miren el clip, por favor. Are you saying, though, that Iran should have just been allowed to continue enriching uranium? I mean, through their actions and even their statements in this negotiation, they were not going to give that up. Absolutely not. They should not be nuclear. But we had the JCPOA that had their enrichment down to about 3.6%. We could have had, through Oman, tougher sanctions and negotiation. The Oman but even mediators Democrats were acknowledged saying that was just putting off the eventuality of them getting a weapon, not blocking it entirely. I mean, Democrats have accepted that. Well, putting off for 15 years. That's what the JCPOA would have done. And then you could have had tougher negotiation in terms of making sure they didn't have missiles. But there was no imminent threat. Now there's a threat to the United States. We've created a threat. There were no ICBMs that Iran could launch here. I believe they said they had the material to make 11 bombs. But they couldn't reach the American homeland. I mean, everyone acknowledges they don't have ICBMs. Now we've put our troops at risk. 13 Americans are dead. And I hope we can end this war. I just want the president to declare victory, end the war. I don't want more Americans dying. I don't want $2 billion a day going into the Middle East. You know, we were dragged into this war in a way that isn't helping the American people. People, you know what they talk about in my district around the country? How are my kids going to get jobs? Creamos esta guerra en la que Donald Trump ahora quiere gastar entre 50 a 100 mil millones de dólares. No podemos entretenernos con este siglo. Esto es una locura, es literalmente injustificable. Y cualquier demócrata que vote a favor de financiar esta guerra no debería ni siquiera de llamarse demócrata. Pero bueno, amigos, yo acabo de cumplir con mi misión, que es informarlos como lo hago absolutamente todos los días. Recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense, si les gusta saber exactamente qué está pasando en el país, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo todos los días videos. Literalmente, subo de 7 a 8 videos diarios. Si quieren verlos todos y estar 100% informados de qué está pasando en Estados Unidos, aparte de suscribirse, pueden activar la campanita para que siempre les aparezcan mis videos. Les recuerdo que mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.